Hola mis queridas amigas y hermanas, qué dicha que hoy nos podemos volver a encontrar por este medio y, y compartir un tema muy lindo de la palabra del Señor que siempre nos instruye, ¿verdad? Y nos guía. Bendito sea el Señor por su palabra, lo alabamos, le damos gloria y honra a Él en todo lo que vamos a presentar este día y rogando y deseando que todas estén muy bien, muy bendecidas con sus familias. En esta ocasión vamos a estar reflexionando en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Pero antes de leer la palabra del Señor, quisiera presentarles un videíto y les voy a explicar de qué se trata. Vamos a ver cómo reaccionan las ovejas con sus pastores. Las ovejas, los animalitos, ¿verdad? Cuando están pastando y las llama a personas, ponen a personas que no son su pastor, a que ellas atiendan el llamado y vengan. Y vamos a ver cómo reaccionan cuando las llaman personas extrañas y cuando ya las viene a llamar su pastor. Entonces vamos a ponerle cuidado un momentito a este video. ¿Acaso escuchan las ovejas solo a su pastor? Ahí está tratando una persona de llamarlas al rebaño. Intento número 2. Otra persona las va a intentar llamar a ver si le hace caso. Intento número 3. Ellas siguen como si nada. Ahora viene el pastor. Pueden ver, ya reconocieron su voz y vean cómo levantan sus cabecitas. Espero que puedan ver un poquito por lo menos. Ya ven cómo vienen corriendo. ¿Dónde está su pastor? Lo reconocen su voz. Oh my God, this is amazing. ¿Vieron qué interesante? qué bonito. Como ellas, el rebaño, las ovejitas, ahí al estar pastando, solo reaccionaron y solo vinieron, fueron obedientes cuando llegó su pastor a llamarlas. Pues en esta ocasión quisiera compartirles, como les decía antes, un tema acerca de las ovejas, de nuestro papel como ovejas del Señor. Nuestra obediencia a la voz de nuestro pastor Jesús. Pero vamos a leer, antes de comenzar a explicar un poquito, vamos a leer el pasaje. Espero que ahí me estén siguiendo en sus Biblias, ahí en sus casitas. Dice así, San Juan capítulo 10, parábola del redil. De cierto les digo, estoy leyendo en la versión Reina Valera. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús
pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les estaba hablando aquí a los fariseos, a los maestros, pero ellos nunca entendieron qué era lo que les quería decir. Jesús el buen pastor, en el verso 7, volvió pues Jesús a decirles: de verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a brincarnos al 14, que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Jesús hace referencia aquí al trabajo de pastorear ovejas, muy común en la tierra de Israel. Al final del día, los pastores acostumbraban conducir sus rebaños a un corral donde un portero o vigilante cuidaba la puerta durante la noche. De mañana, los pastores venían y llevaban las ovejas al campo en busca de comida. Aquí Jesús usa esta representación simbólica o alegoría, que es lo mismo, para ya hablar de su relación con los suyos, que son sus ovejas. Él es la puerta del redil y Él es el buen pastor del rebaño. Quisiera aclarar aquí que el redil, para estar claros, el redil es el lugar donde los pastores guardan sus ganados, sus ovejas también. Y el rebaño se refiere al hato grande, como vemos ahí al fondo, al hato grande de todo el ganado, ¿verdad? El grupito de todo el ganado. Entonces, para estar más claros en eso, Él da la vida, Jesús da la vida por sus ovejas y les asegura salvación, libertad y alimento. Los fariseos, con quienes hablaba Jesús en esta ocasión, se oponían a Cristo, a Jesús, y se excusaban en el pretexto que ellos eran los pastores de Israel, y hacían lo posible para que el pueblo lo odiara a Él y lo perseguían como un intruso o un impostor. Y Jesús a su vez los describe a ellos como falsos pastores y afirma que Él es el buen pastor. Él habla al pueblo y describe el carácter del buen pastor y del mercenario o del mal pastor. Y así todos los que escuchaban, pues cada quien sacaba sus conclusiones del tema. En el versículo 1, Él describe que el que es ladrón o salteador viene a hacer daño a las ovejas y a perjudicar al dueño del rebaño. Y este no entra por la puerta, no tiene llave ni derecho legal para llegar por la puerta, sube por otra parte. Jesús no menciona ni siquiera una entrada o una chimenea, sino que da a entender que los ladrones son tan astutos para hacer el mal que pueden arreglárselas para forzar la entrada por donde menos podría temerse. Esto nos puede llevar a reflexionar cómo nosotros como ovejas tenemos que estar tan alertas, con nuestro oído muy afinado, para solamente escuchar el llamado de la voz de nuestro buen pastor Jesús, porque puede ser que nos estén amenazando otras voces, ¿verdad? En nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros niños, esposos, familiares, etc. Y entonces nos descuidamos también. Estamos rodeados hoy en día de muchas voces, cosas a nuestro alrededor que están llamando nuestra atención, especialmente a nuestros jóvenes, a nuestros niños, llámese universidades, escuelas, filosofías, doctrinas extrañas, todo este tipo de cosas. Esto se refiere aquí, debería avergonzarnos a todos los que somos creyentes también, porque a veces nuestra apatía y cobardía al servicio del Señor, a estar alertas, a estar atentos y no confiados,
¿verdad? Entonces puede el salteador, el engañador venir a afectarnos, ¿verdad? Afectar nuestro rebaño, afectarnos como ovejas del Señor que somos. Es mantenernos alertas y no permitir, ¿verdad?, la entrada al engaño, ni mentiras. En cambio, el que es verdadero pastor y dueño del rebaño, entra por la puerta en el redil de las ovejas. Los rediles solo tienen una entrada, una puerta, y solo el dueño, el pastor, puede entrar sin ningún problema por la puerta, la única puerta principal. Estamos guardando las entradas de nuestras vidas, las entradas principales de nuestro hogar, de nuestra familia, la estamos cuidando para que solo entre el buen pastor a llevarnos, a sacarnos. El versículo 2 dice, y llega ahí para hacerles bien. Las ovejas responden, ven interesante este dato, las ovejas responden al cuidado de su pastor, dando abrigo y alimento al mismo que les da cobijo y pastos. ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? También es otra pregunta que nos deberíamos de hacer aquí, ¿verdad? ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? Estamos correspondiendo a lo que Él nos da de manera humilde, sirviéndole. Las ovejas le dan leche, le dan piel también, queso al dueño, ¿verdad? Y el dueño igualmente responde cuidándolas y llevándolas a recibir buenos pastos, dándoles seguridad también. Qué lindo, ¿verdad? Qué linda relación de cuidado y de responder también. El pastor cuida de manera especial a sus ovejas, que las llama por nombre. Qué lindo, ¿verdad? Recuerdan tal vez algunas, las que son como de mi edad, cuando daban la película de Heidi, y Heidi tenía sus ovejas, ¿verdad?, favoritas, y les decía Blanquita y Copo de Nieve. Yo me imagino que así tiernamente el Señor nos tiene un nombre a cada uno para llamarnos por nombre, ¿verdad? Qué lindo. Y sus ovejas oyen y reconocen esa voz tierna del Señor que nos llama con un nombre especial. El pastor tiene un conocimiento especial y las saca del redil para conducirlas a los pastos, y no las empuja para que vayan delante de él, como hacen en algunos países, sobre todo en Europa, sino que cuando las saca, las propias entre las demás que se hallaban en el mismo corral, él va delante de ellas mostrándoles el camino. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ellas van confiadas siguiéndolo. Y estas, acostumbradas a seguirle, pues se sienten a salvo con él, como nos menciona el versículo 4 que acabamos de leer. Ayer Rosita nos compartía un canto muy lindo de Marcos Vidal, el cantante español, que se llama Buscadme y viviréis, de una experiencia muy linda que ella tuvo con el Señor. Y me llamó la atención una frase en esa canción que dice, y aquel... va como así, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Ven qué lindo? Oveja que aún, si quiere, puede percibir la voz de su pastor. La familiaridad de las ovejas con su pastor, cuya voz reconocen con facilidad, mientras que al extraño no le seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esperamos que siga siendo así, ¿verdad? Que nunca nos vayamos detrás de voces extrañas, ¿verdad? Que estemos atentos y cuidando que en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestra iglesia, no nos estén entrando voces extrañas a distraernos. Pregunta, ¿será que a veces nos desconectamos, dudamos? Y sí, a veces puede ser que pongamos atención, ¿verdad? Otras voces que nos quieren confundir, distraer y apartarnos, como les decía antes, del redil donde nos dejó el Señor Jesús el día que le entregamos su vida a Él, y nos dejó el cuidado del Espíritu Santo, que es el portero, digo yo, consolador y guía mientras Él regresa. Hay muchas voces a nuestro alrededor, ¿verdad? Ahorita, en el mundo, ideologías, artimañas del enemigo que acechan a nuestros hijos, jóvenes o niños, a los adultos, etc. Debemos trabajar, como les decía antes, y esforzarnos por mantenernos en el redil del buen pastor Jesús, con nuestros oídos atentos y un corazón muy obediente, ¿verdad?, a su voz. Pero no, dice el verso 8 también, pero no les oyeron las ovejas.
Esto es, dice, las verdaderas ovejas, que eran los discípulos de Jesús, los que habían reconocido en Jesús al enviado de Dios, no podían aprobar las tradiciones de los hombres, ni adherirse a las formalidades externas de los ancianos de la época o los maestros, ¿verdad? Solo los que somos verdaderas ovejas de Jesús podemos reconocer que Él es el verdadero pastor enviado por Dios, ¿verdad? A nosotros. También el versículo 9 nos habla de que hay unas instrucciones especiales, una especie de requisitos para entrar al redil. Primero, que Cristo es la puerta. Él dice, yo soy la puerta, el que entra por medio de mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Hay un testimonio de un misionero que estuvo con un pastor en Palestina y él le llamó la atención que cuando vio el redil donde estaban las ovejas estaba sin puerta. Y el pastor le dijo, no, es que yo soy, él le preguntó, ¿por qué no hay puerta aquí? Si no, es que yo soy el que cuido la entrada. Y todas las ovejas pasan por su cayado para contarlas. Entonces él estaba tranquilo porque él no había necesidad de puerta porque él siempre estaba ahí cuidando, vigilando que ninguna se le saliera, que ninguna se le perdiera. En el verso 16 también dice Jesús, tengo otras ovejas que no son la de este redil. No, estaba hablando no solo del pueblo de Israel, ¿verdad? De las ovejas de Israel, sino que dice, en este redil se guardan ovejas, aquellas otras ovejas, y esas también las debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estaba hablando aquí de que aparte de las ovejas del pueblo de Israel, que Dios le había enviado, también iba a dar oportunidad a otras ovejitas. Se refería a los gentiles aquí, a nosotros, como nosotros hoy, para poder ir a recogerlas, a traerlas también, y que probablemente esas ovejas iban a oír su voz también. Y iba a haber ya solo un rebaño y un pastor para todos, ¿verdad? Él tenía una preocupación especial, siempre tuvo por las ovejas de Israel, pero tiene otras también, otra preocupación y atención por otras ovejitas, como les digo. ¿Y por qué dice Jesús que Él tiene que ir a traer esas otras ovejas? Bueno, sencillamente porque si Él no las trae, ellas no vendrán, según dice Juan 6:44. Porque nadie puede venir si no lo llama, si no lo trae el Padre, ¿verdad? Es el plan del Padre, mandar a traerlas. Para eso vino Jesús. Dice ya de traerlas porque a eso lo envió el Padre, a recogerlas. Parece ser que entre todos los animales, la oveja es la más incapaz de encontrar el camino de vuelta al rebaño, cuando una vez que se ha salido. Si el pastor no viene a rescatarla, se pierde sin remedio. A veces estamos orando, ¿verdad?, por personas que se han extraviado, hijos que una vez estuvieron en el rebaño y se salieron y no supieron volver a encontrar el camino de regreso al redil. Pues hoy tenemos que seguir orando y animando a esas personas, orando para que el cayado del Señor Jesús, del buen pastor Jesús, les alcance. Dice, el efecto saludable de esta búsqueda será que también estas ovejas oirán su voz y habrá un solo rebaño y un pastor. Qué hermoso y esperanzador, ¿verdad? Como les digo, aleluya por eso, gloria al Señor. Hay esperanza de que esas personas vuelvan al redil. Sigamos intentando, no nos cansemos de orar por esos que se salieron y no encuentran el camino de regreso. Notemos, como les decía, que no dice y habrá un solo redil, sino un solo rebaño, porque en cualquier lugar o compartimento, denominación que haya verdaderas ovejas de Cristo, allí hay una parte de su rebaño. Así considera el Señor. Hoy quiero animarlos a través de esta pequeñita reflexión a orar por esas ovejitas perdidas, como les decía antes, que un día estuvieron en el rebaño del Señor Jesús y pues bueno, no han podido encontrar el camino de regreso a casa. Oremos al Señor Jesús de esta manera: Señor, que tu cayado les encuentre. Recuerden que el cayado es el palito, es un palito recto que al final tiene como una curvita, donde el pastor la usa para, si la ovejita cayó en un hueco, si se perdió, si está subida en un lugar alto, él usa ese cayado para a jalarla, a traerla, la pone aquí sobre su cuello y la trae con mucho amor para que no se haga daño.
Dice, con su callado las busca y las atrae. ¿Se acuerdan el Salmo 23? Como dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué lindo. Jesús conoce a los que ya son sus ovejas como buen pastor de ellas. Las conoce, las discierne, las ama, las cuida, las recibe. No le engañan los cabritos, aun cuando se vistan de ovejas. Las ovejas le reconocen a él con los ojos de la fe, pero su mayor felicidad es ser reconocidas de él. Gracias al Señor por su amor, gracias a Jesús por ser nuestro buen pastor, y que todas estas ovejas, todas nosotros que somos ovejas de tu prado, Señor, estemos siempre con nuestros oídos finos a escuchar solo tu voz. Esa es mi oración esta mañana al Señor, y que juntas podamos orar al Señor de esta manera. Señor, ayúdanos a estar en tu rebaño, escuchando solo tu voz, y que no nos distraigan ninguna otras voces, Padre. No queremos que ningún asaltador, ni un malhechor, ni que viene a robarnos muchas cosas, que quiere dañarnos, afectarnos, nos saque de tu rebaño, de tu redil. Ayúdanos a tener siempre ojos de fe y de amor para ti, que eres nuestro buen pastor. Bendito Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Quedamos, Señor, en tus manos, poderosas, amorosas, y siempre bajo el cuidado de tu callado, de tu vara, corrigiéndonos, dirigiéndonos, oh Señor. Amén. Bendiciones a todas y muchas gracias por su atención.